Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos define la desaparición forzada como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por grupos de personas que actúan con la autorización y el apoyo de éste, así como la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, sustrayendo la protección de la ley. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, mencionó que las víctimas de desaparición forzada son privadas de su libertad, mantenidas en detención y muy rara vez son liberadas. Incluso si son puestas en libertad, las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, permanecen en ellas por el resto de sus vidas. En el caso de México, y conforme al Centro de Estudios Constitucionales, existen más de 60 colectivos de familiares y grupos de buscadores que no han cesado sus exigencias ante el Estado para que se establezcan medidas de cumplimiento gubernamental y garantice que las instituciones pertinentes cumplan con sus obligaciones. Es un grave problema en México que, hasta el día de hoy, la búsqueda de justicia continúa luchando con factores como la delincuencia, impunidad en el esclarecimiento de las investigaciones y falta de acceso a la verdad. Esto resulta en una grave ola de violencia por parte del Estado o grupos criminales. De acuerdo con datos del Informe Nacional de Personas Desaparecidas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, los estados más afectados por la desaparición forzada son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, pues el 48% de personas desaparecidas del país se concentran en estos 5 estados. Es de vital importancia que el Estado adopte medidas para evitar que ocurran casos de desaparición forzada, investiguen y sancionen a los responsables e incluso informen a los familiares el paradero de la persona desaparecida. Con información de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Animal Político, Informe temático sobre desaparición forzada, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Secretaría de Gobernación, mi nombre es Carlos Correa y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Además les recuerdo que tenemos redes sociales para que nos puedan seguir, hacer llegar sus comentarios o sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Recuerden que también pueden encontrar este episodio y los episodios posteriores en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. En el episodio de esta noche hablaremos sobre desaparición forzada, visibilidad y desafío, y para ello vamos a entrevistar a la maestra Serena Chu. Ella es maestra en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene un curso de investigación y estudios de género en ciencias sociales, humanidades, cine y literatura por el Colegio de México. Es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología Social. Sus líneas de investigación son derechos humanos, interculturalidad, violencia de género y filosofía política.
Maestra Serena Chu, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos, a todes por escucharnos. Por otro lado, también tenemos a Eduardo Pérez. Él es licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene un curso protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Además es fundador de Ayúdame a encontrarlos, haz que regresen a casa desde 2022. Licenciado Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Construyendo el Debate. Hola Mariel, ¿qué tal? Buenas noches a todos y también a la profesora Serena, ¿qué tal? Y al público de este podcast. Bueno, gracias a los dos por aceptar nuestra invitación. Sabemos que este tema es bastante sensible, bastante fuerte, porque estamos hablando de desaparición forzada, un tema que pocas veces se habla, así que damos pie a la entrevista. Esta pregunta me gustaría que los dos me la pudieran contestar. ¿Cuál es la diferencia entre desaparición forzada y privación ilegal de la libertad? Maestra, le doy el micrófono a usted. Yo creo que es una diferencia conceptual, pero sobre todo jurídica, digamos en el espacio jurídico, porque privación ilegal de la libertad también puede entenderse como secuestro, ¿no? Y hay como una definición jurídica bastante específica para cómo se entiende el secuestro y incluso las posibilidades de acción jurídica, penal y de seguridad o de localización de las personas también tiene sus características particulares, ¿no? Digamos que en ese sentido la desaparición forzada, sea cometida por el Estado o cometida por particulares, tiene una característica que es que se desconoce la situación de la persona desaparecida, ¿no? Regularmente en los secuestros se conoce que la persona, digamos, se da información en torno a que la persona está desaparecida y tiene sus particularidades. Están pidiendo algún tipo de rescate o poniendo condiciones para la liberación de la persona. Con la desaparición no, se desconoce totalmente la situación en la que se encuentra la persona. Esa sería, digamos, en términos muy generales, esta separación que haríamos, ¿no? Muchas gracias, maestra. Licenciado, por favor, su respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre desaparición forzada y privación ilegal de la libertad? Sí, claro, coincido completamente con el concepto que acaba de construir la profesora Serena. Realmente la desaparición forzada, sí, como bien comentamos, es directamente hecha por agentes del Estado, ¿no? Y estos agentes del Estado pueden ser policías, militares, fuerzas del orden que justamente actúan de manera deliberada en la desaparición de una persona con un fin específico, ¿no? A diferencia de la privación de la libertad, como bien comenta la profesora, es una persona la cual entes privados, es decir, gente común, por así decirlo, que no pertenece a alguna autoridad, por así decirlo, desaparece a otra persona, ¿no? Entonces, la diferencia básica para comprender este concepto de desaparición forzada es cuando el Estado o las fuerzas justamente que dependen de ellos desaparecen a una persona por alguna, digamos, necesidad precisa, ¿no? Que tenga. Llámese por contubernio del crimen organizado, con las autoridades locales, etcétera, etcétera. Hay digamos, varios factores por los cuales esto se empieza a llamar desaparición forzada, ¿no? Inclusive la Ley General en materia de desaparición justamente lo habla así. Entonces esta es la forma en la que podríamos conceptualizarlo de manera sencilla. Pero sí, efectivamente, como coincido con la maestra Serena. Muchísimas gracias por la respuesta a ambos. Y bueno, también si vamos ya como a datos más estadísticos, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tenemos unas cifras
enormes, gigantes respecto a la desaparición forzada. Se registra que desde 2023 se han registrado 111.540 personas desaparecidas en desaparición forzada, y creo que entender este concepto para poder hacer la diferencia, porque muchas veces pensamos que desaparición, secuestro y desaparición forzada es lo mismo, y pues bueno, con estos conceptos que nos acaban de dar, pues se entiende que no, claramente no es lo mismo. El Estado tiene que ver en este tema. En ese aspecto, ¿ustedes cuáles consideran que son las principales causas que hay detrás de la desaparición forzada aquí en México? Maestra. Yo creo que hay que pensar también ya en el sentido, digamos, más contemporáneo del fenómeno de la desaparición. Justamente es todo un debate que han puesto las familias en el espacio público, ¿no? Porque la desaparición forzada, efectivamente, su definición internacional y nacional en un primer momento era entendida como la desaparición ejercida por el Estado. Pero hay una particularidad que surge a partir del 2006, que es con la guerra contra el crimen organizado, la llamada guerra contra el narcotráfico, que complejizó la desaparición forzada. Es decir, que elementos centrales de las características históricas de la desaparición cometida por el Estado, la desaparición forzada cometida por el Estado, se empezó a implementar por instituciones particulares. Instituciones particulares, entendámosla como organizaciones del crimen organizado en sus diferentes expresiones, sea trata de personas, sea venta de drogas, ¿no? Siembra, etcétera, ¿no? Trata de personas también en sus diferentes modalidades. Trabajo forzado, explotación sexual, etcétera, etcétera. Y en este sentido es que ahora, en la época actual, cuando hablamos de desaparición forzada, estamos hablando de que existen dos dimensiones de la desaparición forzada que coexisten. La desaparición clásica, la desaparición forzada clásica, que es la cometida por el Estado, por fuerzas de militares, policías municipales, policías estatales, y patrones muy similares, pero de organizaciones privadas, ¿no? Llámese crimen organizado, nuevamente en sus diferentes dimensiones. Y ambas son desapariciones forzadas, porque tienen patrones de conformación de la desaparición de las personas que se comparten. Y en otro espacio está la no localización, ¿no? Que son personas de las que no se presume que existe un delito. Por el hecho de que estén desaparecidas, ¿no? Es decir, que pueden ser ausencias voluntarias o que también es toda una discusión que hay en torno a eso. Y en ese sentido, la desaparición forzada en México actualmente es un tema de una complejidad enorme, porque no se trata solamente ya de un tipo de privación ilegal de la libertad, sino de diferentes tipos que tienen patrones sistemáticos de desaparecer a las personas, y dentro de esos patrones sistemáticos son expresiones socioterritoriales que tienen que ver con dominio del territorio, control social de las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que son las cosas que se entrecruzan con la desaparición forzada cometida por el Estado en épocas anteriores, en particular en México de la llamada Guerra Sucia, ¿no? Pero que son expresiones que pueden verse en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Guatemala, sobre el dominio de las Fuerzas Armadas sobre comunidades insurgentes. Coincido también con Serena, con la profesora Serena, cuando acerca el tema a partir de 2006, que es cuando empieza justamente la guerra contra el narcotráfico, en la que la desaparición en general se empieza a
hacer un crecimiento exponencial, ¿no? Que hasta estas fechas estamos viendo que obviamente con números ya de la Secretaría de Gobernación y que ya habías comentado anteriormente, estamos hablando de casi 110,000 desaparecidos a nivel nacional, ¿no? Entonces, la desaparición forzada justamente lo que hace es que, bueno, las fuerzas del orden o en ciertos lugares en los que, por ejemplo, se encuentran, por ejemplo, fuerzas criminales o organizaciones delincuenciales que tienen un mayor poder, por así decirlo, de fuego, de milicia, etcétera, etcétera, que se encuentra en estas zonas, lamentablemente, obviamente, a veces llega a instrumentalizar, por así decirlo, a este tipo de organizaciones, y es ahí cuando empiezan justamente a hacer este tipo de desapariciones, digamos, sistemáticas, es decir, opositores, gente que es, digamos, molesta inclusive porque reclama acerca de este tipo de cuestiones que existen en las localidades, que reclama justamente la existencia del crimen organizado, y que inclusive, como lo hemos visto en las zonas, por ejemplo, de Guerrero, de Chiapas, e inclusive del norte, que han realizado autodefensa los mismos pueblos de estos estados, muchas veces inclusive ellos son considerados como activistas y obviamente insurgencia, y son desaparecidos por estos grupos delincuenciales para evitar justamente visibilizar este tipo de problemáticas que tenemos actualmente en nuestro país. Esto también hay que recordar que, bueno, la desaparición forzada, como bien comenta también Serena, empieza a fraguarse un poco más y obviamente a tener un crecimiento exponencial a partir del 2006, cuando se crea esta guerra contra el narcotráfico, porque también empieza a potenciar lo que es la prisión preventiva en México, ¿sale? Entonces, cuando empieza la prisión preventiva, que es digamos, si yo tengo la sospecha, yo como autoridad tengo la sospecha de que alguna persona está trabajando justamente para el crimen organizado, puedo detenerla, y puedo detenerla hasta un momento en el que su juicio completamente empiece, para ahora sí deliberar si es culpable o no del crimen, obviamente del crimen organizado. Entonces, esto también potenció mucho que familiares, familias, o inclusive por meramente llenar la numeralia de trabajo que se estaba llevando en ese entonces, pudieran justificar de que se estaba realizando este trabajo contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando de que son casi 110,000 personas desaparecidas hasta este momento, de las cuales obviamente acrecenta el número, y donde discursivamente en este momento también vemos una problemática por la falta de visibilidad que se le ha hecho a este tipo de fenómeno desde el Palacio Nacional, ¿no? Donde estamos inclusive viendo que el presidente desde la mañanera no permite inclusive la plática directamente con las organizaciones de familiares desaparecidos, y esto generalmente una problemática, ¿no? Pero otra vez, si quisiéramos explicarlo, es muy muy complicado explicar la desaparición forzada. Es un sinfín de variables que existen en nuestro país, y obviamente es un fenómeno que ya está enraizado desde hace mucho tiempo. Entonces es muy complicado, pero si pudiéramos hablarlo en términos muy muy sencillos, es el combate de los grupos delincuenciales en este momento, y la instrumentalización, por así decirlo, de las fuerzas del orden en los grupos locales o en alguno de los grupos locales de los estados, es decir, algún municipio, pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, resumiéndolo, de un mundo y un universo súper gigante de esta problemática a algo muy sencillo podría ser eso, ¿no? Una pequeña explicación. Muchas gracias. Esto que estamos comentando, que comentaron los dos, mucho tiene que ver los grupos delincuenciarios, los cárteles, ¿no? De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una de las principales entidades involucradas en la desaparición de personas, pues es el cártel, ¿no? Tenemos el cártel de Jalisco, Nueva Generación, la familia michoacana, el cártel de Sinaloa, de los Zetas, del noroeste, pero pues también tenemos a las secretarías que, como bien lo comentaron, pues están ya involucradas en la desaparición forzada. Esta ausencia de identificación de las personas que son responsables del delito, a las personas involucradas en un proceso penal, no lo tenemos en México, entonces nos hace falta información al respecto. Siguiendo con esta entrevista, ¿de qué manera consideran que la desaparición forzada
emocional y socialmente a las comunidades y a las familias de las víctimas de desaparición forzada, ya que como bien lo vemos es un tema bastante delicado y pues nos afecta emocionalmente. Entonces me gustaría escuchar, Eduardo, me gustaría escucharte primero. Hablando de desaparición, el término obviamente pues habla acerca de cuando algo es sustraído, cuando es algo arrebatado, ¿no? Entonces, muchas de las familias justamente sentimos esta sensación de arrebato cuando uno de nuestros familiares pues se encuentra faltante, ¿no? Y es una situación en la cual nos motiva, digo, en los casos que yo he visto y que he tratado, a hacer dos cosas. Obviamente, o caer en la crisis o utilizar la crisis como una forma de cómo transmutamos esa energía y lo convertimos en nuestra lucha. La guerra sucia habla acerca mucho de la desaparición forzada que llevamos desde casi finales obviamente de los 60s y 70s, 80s, en los cuales por ejemplo muchas familias siguen en la lucha justamente por esclarecer ese tipo de desapariciones. Yo lo veo desde un punto, justamente cuando lo tratamos de manera psicológica junto con la psicóloga con la que trabajo, hablamos acerca de un duelo intermitente, ¿vale? Cuando estamos obviamente hablando de duelos, el duelo obviamente tiene sus etapas y justamente hay algo del proceso del duelo intermitente en desaparición, porque este duelo jamás termina. Cuando por ejemplo nosotros tenemos una persona que lamentablemente fallece, nosotros aceptamos y empezamos poco a poco a aceptar esa nueva realidad de que esa persona ya no está, pero tuve la fortuna de tener esa despedida. En la desaparición no funciona así. Lamentablemente la desaparición no nos permite vivir amenamente, porque justamente el recuerdo de que esa persona sigue desaparecida o inclusive yo no estoy haciendo lo suficiente para seguir dando búsqueda a esa persona hace que el duelo me haga inclusive sentir culpable. Entonces, esa situación es algo que viven las personas que sufren desaparición, tanto desaparición como desaparición forzada en todas sus acepciones. Entonces, es muy complicado, ¿no? Visto desde lo psicológico, muchas veces las fiscalías ofrecen ayuda psicológica y es una obligación por parte de las fiscalías, pero a veces estas mismas se ven rebasadas por la cantidad del personal y además personal que no está calificado para poder dar este tipo de acercamiento psicológico, porque es una especialidad dentro de la materia de psicología. Es decir, no solamente te puede, auxiliar un psicólogo, sino tiene que ser un psicólogo especialista en desaparición o tanatología. ¿Por qué? Porque es una acepción muy fuerte, es una cavia de energía muy fuerte. Estamos hablando también, por ejemplo, de personas familiares que no solamente son víctimas directas y también personas que son víctimas indirectas de la desaparición. ¿Por qué? Porque su vida también se ve trastocada, porque su vida ya no es el diario continuar de despertar, ir a trabajar y regresar. No, ahora es despertar, intentar trabajar, intentar seguir con mi vida, intentar dando búsqueda y asimismo buscar esta ayuda psicológica que es vital. Y lamentablemente por la victimización que también existe en estas personas, es muy complicado inclusive un día ir al psicólogo y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Es por eso que es vital justamente trabajar con estas víctimas, ¿vale? Y darles y ofrecerles esta ayuda que es muy necesaria, ¿no? Entonces es muy complicado. Los duelos intermitentes duran muchísimo tiempo porque hasta que se esclarezca esta desaparición es como pueden ellos finalmente descansar, por así decirlo, ¿no? Esperando obviamente encontrarlos con vida, que es obviamente nuestra mayor felicidad, pero si no, encontrarlos de la manera en la que haya que encontrarlos. Entonces, eso sería el aporte que desde acá, desde este espacio, nosotros hemos construido y hemos encontrado. Muchísimas gracias, Eduardo. Maestra Serena, me gustaría escuchar al respecto, cuáles son, de qué manera la desaparición forzada afecta emocional y socialmente a las víctimas y a sus familiares. Yo creo que en este sentido Eduardo tiene ya mucha experiencia en lo particular de la ruptura que existe con un desaparecido, justamente con una persona desaparecida, porque justamente no se sabe la suerte y paradero de la persona, es decir, no sabemos qué sucedió con la persona. Eso tiene una implicación psicosocial sumamente relevante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando en un espacio empieza a surgir el tema de la desaparición? En primera instancia, la ruptura del tejido social. ¿Por qué?
porque la desaparición es la expresión más aguda de el abandono institucional, ¿no? Es decir, ¿qué implica pensar en una persona desaparecida? La estigmatización social, que se fomentó mucho, por cierto, justo iniciada la guerra contra el narcotráfico, de decir, bueno, pues es que en algo andan, ¿no? Y también otra cosa que han impulsado mucho las familias y que sumando un poco a la pregunta anterior, que la desaparición es multicausal, ¿no? No se puede asociar solamente a un solo fenómeno. Tiene muchos fenómenos que se interseccionan, muchas violencias que se interseccionan, y entonces la estigmatización atraviesa la pertenencia social, la clase, el género, la edad, y es como se van tratando a las personas desaparecidas y a sus familias, ¿no? Esta estigmatización, por supuesto, que segrega a la sociedad y a las familias de personas desaparecidos en diferentes niveles, ¿no? Porque las personas cercanas se alejan porque quién sabe, igual y en algo andan, o qué tal si nos involucran con ellos y nos pasa a nosotros. Y son una serie de estigmatizaciones que también se atraviesan por el sistema de justicia, ¿no? Que imponen ahí ciertas narrativas de las cuales seguramente después podremos profundizar, pero sobre todo es que se rompe cualquier dinámica hecha hasta entonces de las familias, ¿no? Una familia que tiene personas desaparecidas, como ya lo comentaba Eduardo, tiene que cambiar su dinámica familiar porque no pueden dejar de buscar a la persona. Y entonces, si tienen trabajo, lo pierden, o si tienen familia, la familia puede sufrir incluso una desintegración porque se está en dos espacios paralelos, ¿no? La vida que sigue y la incertidumbre de qué es lo que sucede con la persona desaparecida. Porque la persona desaparecida, nunca a una persona desaparecida se le da por muerta, ¿no? Está en esta liminalidad de que no sabemos cuál es su suerte y paradero. Y si algunas veces, aunque la evidencia diga que probablemente ya no esté con vida, hasta que no sepamos la verdad del hecho, de lo que sucedió con la persona, no podemos hacer ningún tipo de cierre. Y eso también segrega a las comunidades y aleja a las familias del espacio social, ¿no? Porque justo están en un proceso de liminalidad en todos los sentidos, de liminalidad en la justicia, porque está pero no está judicializado, ¿no? En la familia porque están y no están integrados en las dinámicas familiares, en la economía porque están y no están dentro de los espacios económicos de manera normal o normalizada socialmente, ¿no? Es decir, se irrumpe todo el tejido social y en ese sentido pues se afecta todo el espacio, no solamente de la familia, sino del espacio social de una manera amplia. Entonces, si bien es cierto que las víctimas directas e indirectas sufren las secuelas de la desaparición, la comunidad en general sufre un daño de ruptura del tejido social y de la certidumbre social, que es un elemento importante del bienestar comunitario, ¿no? Muchas gracias. Me llama mucho la atención esto que nos acaba de comentar, maestra, sobre la economía, ¿no? Porque sabemos que no es fácil y no es barato localizar o iniciar una búsqueda de una desaparición. Entonces, la familia también se ve involucrada, no solamente en el ámbito, como bien lo comentaban, de familiar, dinámica familiar, social, sino también la economía, ¿no? La posibilidad económica de poder buscar, de poder iniciar una búsqueda de una persona desaparecida. Me llama mucho la atención esto que nos acaban de comentar. ¿Algo que quieran agregar al respecto? Sí, justo por ejemplo, esto que acaba de comentar la maestra Serena, habla acerca de una problemática que existe al momento de que inclusive las mismas comisiones de búsqueda a nivel nacional y obviamente al local, a veces se ven rebasadas por la gran cantidad de digamos, dinero, por así decirlo, en sustancia obviamente, para poder dar ese tipo de búsquedas.
Este fenómeno también es curioso justamente porque vemos que sean más madres buscadoras que padres buscadores. Y eso radica, por ejemplo, en que muchas de las ocasiones las personas que son desaparecidas son personas que inyectaban justamente en la economía al núcleo familiar. Entonces, ¿quiénes son las que tienen que ahora salir a buscar? Pues son precisamente las madres, las hermanas, etc. Ahora también existe ese fenómeno donde, por ejemplo, los casos que tenemos, que la mayoría son del norte, de los estados del norte de nuestro país, son, por ejemplo, en los cuales, por ejemplo, los jóvenes que son reclutados y levantados por ahora sí que el crimen organizado, los papás son los que se quedan justamente a seguir inyectando esta digamos, ayuda económica en la casa, mientras que la madre es la que sale justamente a buscar con los colectivos, con las comisiones nacionales de búsqueda, etc. Entonces, este fenómeno justo es digamos, la evidencia en cómo nosotros tenemos que visibilizar cómo trastoca en todos los entornos y todos los tejidos la desaparición de una persona, ¿no? Entonces, justo, la economía, hay personas que obviamente, por ejemplo, lo vemos desde aquí donde nosotros trabajamos, que viven en comunidades muy apartadas, las cuales obviamente no tienen ni el capital social, ni el capital económico o el capital político para que su búsqueda, uno, se haga viral, se haga mediática o se haga justamente de la necesidad de todos. Entonces, eso es complicadísimo, y a pesar de que en la letra estipulada de la ley dice, ¿no? Y de las mismas comisiones dice que es obligación del Estado buscar a las personas desaparecidas, esto, al pie de la letra, difícilmente se lleva a la acción en la realidad. Y es por eso que existen tantos colectivos a nivel nacional que buscan en cada una de sus particularidades de los estados a los desaparecidos. ¿Por qué? Porque las mismas instituciones no se dan ni abasto ni están capacitadas como debería ser para dar estas búsquedas. Entonces, digamos, en cuestión geográfica, inclusive lo podríamos decir, las desapariciones que suceden al centro de las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de población son más vistas que las pequeñas, por ejemplo, que desaparecen jóvenes de alguna, digamos, hacienda, ranchería, pueblo, municipio, en donde no se existe la acumulación apropiada de personas para que sigan dando búsqueda. Sumando a esto que comenta Eduardo, porque además lo que se abre es una nueva vulnerabilidad, es decir, los familiares de víctimas de desaparición se vuelven vulnerables en otras dimensiones de la vida social, ¿no? Y bueno, ya se han enunciado algunas, pero sí es importante tomarlo en cuenta también como parte de las consecuencias. ¿Por qué? Porque se vuelven vulnerables si denuncian, si no denuncian, de las propias dinámicas al interior de los espacios donde están ocurriendo las desapariciones, ¿no? Y bueno, pues estructuralmente, pues eso de la estigmatización social y de exclusión social que implica la estigmatización por desaparición. Muchas gracias a los dos. Antes de continuar con nuestra entrevista, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te gustaría saber qué es un parlamento abierto? ¿Sabías que tienes derecho a información sobre los y las congresistas? ¿Sabes en realidad cuáles son las funciones de un parlamento en México? ¿Conoce la diferencia entre un parlamento transparente y un parlamento abierto? Si te interesa conocer más acerca de estos temas, te invitamos a leer el libro Apertura Parlamentaria en México, Análisis y Retos para el Congreso Local de la Ciudad de México, coordinado por Ken Beer, Puente Martínez y Lisandro Devoto. Carlos Zúñiga, en su capítulo La apertura en comisiones legislativas, nos dice que los parlamentos se crearon principalmente para tomar decisiones con base en los problemas que existe entre la sociedad o en el mismo poder parlamentario. Esto se realiza mediante la confrontación de las fuerzas partidistas, ocasionando que los parlamentos sean conflictivos.
Cuando se desea realizar una implementación correcta de un parlamento, se empieza con una construcción de la relación entre representantes, quienes están dentro del parlamento, y representados, es decir, los ciudadanos quienes buscan que el parlamento los apoye. Un parlamento abierto tiene que regirse con el poder legislativo, el cual no tiene límite en las funciones de decisión y regulación de políticas públicas, toma de decisiones en torno a problemas expuestos por la ciudadanía ante los representantes. Existen otros parlamentos llamados parlamentos modernos. Estos tienen una estructura base para introducir la complejidad del trabajo legislativo y transparente llamado sistema de comisiones. Un parlamento moderno debe cumplir con las siguientes características: ser representativo, transparente, accesible, responsable, eficaz y profesional. En el capítulo Dificultades en el estudio de las élites legislativas locales en México, los autores nos mencionan que un parlamento abierto tiene el objetivo de resguardar y publicar información detallada sobre legisladores y servidores públicos. Dicha información relacionada con los congresistas es importante para dar un cumplimiento a las demandas ciudadanas, ya que, como nos explica este apartado, como ciudadanos tenemos el derecho de asistir personalmente a un parlamento y solicitar información de dominio público, tal como los perfiles de legisladores, su cargo y su currículum. De igual manera, en este apartado se nos menciona que cuando ya se está realizando una investigación y se necesita hacer uso de la información que hay en los parlamentos, el académico o la persona a cargo de la investigación puede tener acceso a toda la información que necesite siempre y cuando cumpla con los requisitos. Carla Espinosa Mote, en el apartado Transparencia y acceso a la información en los debates sobre la Ley General de Archivos, nos explica que la organización de las dependencias siempre se va a encargar del fomento, resguardo, difusión y acceso de archivos que se encuentren dentro de los parlamentos. Incluso nos menciona que la ley se tomó como una herramienta para los procesos de transparencia y rendición de cuentas. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados dota de carácter público y de interés general a los documentos históricos, y la cual establece restricciones temporales para el acceso a los documentos reservados. Aunada a esta, la Ley General de Archivos es una herramienta que regula el manejo de toda la información generada dentro de la legislación. Igualmente, a través de estas leyes es posible clasificar todos estos datos bajo ciertos criterios y saber si es posible hacerlos públicos. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jacqueline Cuevas. Hasta la próxima. Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. También les recuerdo nuestras redes sociales donde nos pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias de temas. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. El tema de esta noche es desaparición forzada, visibilidad y desafío, y estamos entrevistando a la maestra Serena Chu y al licenciado Eduardo Pérez. Continuando con esta entrevista que me está pareciendo súper interesante lo que ambos están hablando desde su experiencia, ahora me dirijo a usted, maestra. ¿Qué desafíos considera que enfrenta el sistema de justicia mexicano para poder resolver casos de desaparición forzada? Uy, esa es la pregunta del millón, pero sí. Yo creo que tenemos dos cosas muy importantes. El primer desafío que tiene el sistema de justicia es la corrupción al interior del sistema de justicia, la colusión existente entre las organizaciones criminales de diferentes tipos y las instituciones impartidoras de justicia, ¿no? Tenemos casos documentados, como en el caso de Nayarit, incluso como en el caso de Jalisco en algunos espacios, de cómo el propio sistema de justicia está involucrado en la impunidad y en el dejar hacer, ¿no? Digamos, el sistema de justicia y el sistema de seguridad, que son dos dimensiones también importantes, ¿no?
es permisible la desaparición en los espacios. Y con el sistema de justicia en particular, tenemos diferentes brechas que hay que atender. Una de ellas, muy relevante, es la de género, la impartición de justicia. ¿Quién puede ser buscado? Bueno, pues depende mucho de la pertenencia por género, por edad, por condición social, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que se dice socialmente y que han denunciado muchas familias, los desaparecidos de primera y los de segunda, ¿no? En el caso de las mujeres desaparecidas existe una negativa, a pesar de la ley, a pesar de que la ley ya estipula digamos, protocolos de actuación inmediata para niños, niñas y adolescentes y mujeres, todavía se mantienen muchas formas de evitar la denuncia de la desaparición de estos grupos sociales, ¿no? Y eso también tiene sus repercusiones. O la revictimización, ¿no? Que es como esta parte de la falta de sensibilidad y de comprensión en el sistema de justicia, que algunos dirán es porque están rebasados. Sí, es cierto, ¿no? En muchos sentidos están rebasados, pero también es por una lógica de prioridades de justicia. Y la otra, y yo creo que es una de las más importantes, digamos, podríamos enumerar muchas, pero de las segundas más importantes es el reto de construir análisis de desaparición que tienen que ver con la dimensión de macrocriminalidad, pero también con la comprensión del fenómeno de desaparición como multicausal, ¿no? Y la construcción de la justicia, porque podemos generar una construcción de la memoria de la desaparición, pero mientras no se haga justicia, mientras no se atienda no solamente a los implicados directos de la desaparición, sino a las estructuras que permiten y fomentan la desaparición, el sistema de justicia obviamente siempre estará rebasado, ¿no? Porque pues no se puede, si el fenómeno de desaparición es un fenómeno tan grande como en el que vivimos actualmente, pues nunca nos vamos a dar abasto si no se rompen las macroestructuras que producen la desaparición de personas. Yo creo que eso es como de las tareas más o de los desafíos más grandes que enfrenta el sistema de justicia, ¿no? Poder hacer una lectura macrocriminal y hacer justicia mucho más macro y estructural que particular, ¿no? Sí, me gustaría mucho que nos explicara a la audiencia cuáles son los desaparecidos de primera y de segunda que nos comentó ahorita en su participación anterior, para que podamos entender. Sí, los que tienen cobertura mediática, ¿no? Los que por estas coberturas mediáticas pueden toda la posibilidad del Estado en la búsqueda y localización de personas están puestas. ¿Por qué? Porque lo que le importa a las instituciones es bajar la visibilidad mediática. Esto no quiere decir que no sean relevantes esas desapariciones o que no expresen otros fenómenos de la desaparición, pero están regidas más bien por el interés mediático, y solo las personas que pueden acceder a eso, por suerte o por capitales, como ya lo decía Eduardo, es que pueden acceder al proceso de justicia. Esas son los desaparecidos de primera para el Estado, ¿no? ¿Cuáles son estos desaparecidos de segunda? Pues las niñas, niños y adolescentes que no tienen el foco mediático para poder conocer o las personas desaparecidas en contextos de la permisión de la macrocriminalidad en el espacio público, ¿no? Campesinos, indígenas, personas en las periferias de las ciudades, ¿no? Personas pobres dentro de las ciudades que ya tienen el estigma de su condición social antes de la desaparición. A esto nos referimos con desaparecidos de segunda, ¿no? Que es además la mayoría. Sí, claro. Bueno, vemos que aquí el papel económico es muy grande, ¿no? Muy importante para encontrar a las víctimas. En esta última pregunta me dirijo a ti, Eduardo. Desde tu experiencia en tu página Ayúdame a Encontrarlos,
¿cómo ha cambiado la visibilidad en torno a la desaparición forzada en los últimos años y qué papel juegan las redes sociales? Híjole, una pregunta interesante, porque es muy complicado hablar de desaparición forzada y más es complicado cuando discursivamente hablando, desde hace 6 años, se ha visibilizado muy poco este tema, ¿vale? Porque es incómodo para el gobierno, porque el mismo gobierno, el mismo Estado sabe que ha fallado en este, digamos, resolvimiento, gestión. La palabra correcta es gestión de este problema y este fenómeno tan digamos, dañino que tenemos en nuestra sociedad. Lo que ha posibilitado, por así decirlo, las redes sociales es que se haya podido mediatizar un poco más lo que es este fenómeno, mas no lo resuelve, solamente lo evidencia, y lo evidencia lo mejor que puede. Desde nuestro perfil, desde nuestra página, lo que hacemos es no hacerlo de manera, digamos, tan institucionalizada. Si lo que hemos visto a través de la comunicación en los últimos años es que las mismas instituciones han perdido ese carácter de institucionalidad y han sido un poco más abiertas e inclusive, digamos, empatizantes con los usuarios, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, que las mismas Secretaría de Gobernación, el INE, el IFE, la Secretaría de Salud, han utilizado memes para poder hablar sobre sus políticas públicas y dar así a conocer estas problemáticas o estas gestiones, ¿no? Las mismas redes sociales también pueden fungir para visibilizar este tipo de problemas y concientizar a la misma población. Digo, no es un tema sencillo, no es fácil tratarlo, simplemente es tratarlo con pinzas y tratarlo de la dignidad que lo merece. Entonces, es complicado, sí, mas no deja de ser una tarea que pudiéramos lograr, por así decirlo, como sociedad, como comunidad, como instituciones inclusive, ¿no? Hace rato justamente la profesora Serena comentaba acerca de estos desaparecidos de primera y de segunda, ¿no? La mayor parte del tiempo nosotros trabajamos con los que llaman esos de segunda, porque existe justamente una discriminación, tanto por edad, tanto por estatus socioeconómico, tanto inclusive por piel, por el color de piel, ¿vale? Porque siempre nos sentimos más empatizados con personas de tez clara, moreno claro, si son mujeres, si son hombres, si viven en alguna ciudad o inclusive si no pertenecen a nada más que por ejemplo, a la sociedad civil, ¿no? Yo he tenido casos muy complicados del norte del país, de Nuevo León, en donde, por ejemplo, niños de 14 años que no tenían ninguna intención de pertenecer al grupo criminal, fueron levantados, y tan solo por ser levantados ya no fueron lo suficientemente, digamos, mediáticos para que la autoridad fuera a dar esta búsqueda, ¿no? Y estas personas en este momento aún están en calidad de desaparecidas, y la Fiscalía, a partir de hace más de 2 años que seguimos trabajando estos casos, no ha hecho nada en ese tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque no existe el necesario clamor mediático ni de presión a autoridades ni a gobiernos locales para que estas búsquedas sigan dando, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre es, ahora sí que vulgarmente, como la expresión nos dice, es darnos a tole con el dedo. ¿Por qué? Porque cada mes o cada semana las familias se reúnen con los policías de investigación de la comisión de búsqueda y les ofrecen un adelanto de la carpeta de investigación. Sí, mire, estamos investigando. Sí, mire, acabamos de descubrir una pista indudable de la... Y asimismo, se les da prioridad, obviamente, a todos los casos que se hacen mediáticos. Y digo, no está mal, porque al fin y al cabo están resolviendo justamente esta situación, pero hay que generar, desde la experiencia que yo tengo, generar estrategias de comunicación para que cada uno de estos casos sean mediáticos, todos, porque todos merecen ser vistos, escuchados, ¿vale? Entonces, a partir de lo que nosotros hacemos es darles esa asesoría en comunicación, qué hacer, qué decir, cuándo inclusive manejar cierta información delicada y controlarla, o cuándo, por ejemplo, tener la oportunidad de hacernos del espacio público, ¿vale? ¿Cuándo cerrar una calle? ¿Cuándo cerrar una avenida? ¿Cuándo yo ir a manifestarme enfrente de la misma fiscalía o del Palacio de Gobierno, si es que yo tengo la posibilidad? Todos esos
se encargan en distintos contextos que son necesarios, y hay que hacer análisis de ese tipo de contextos para dar ayuda a este tipo de casos y de situaciones. Pero lo que ha facilitado mucho las redes sociales es poder construir el espacio público y darles una sensación de seguridad a las familias que anteriormente eran amedrentadas cuando se, plantaban en el espacio físico. Eso sí ha posibilitado mucho las redes sociales, ¿no? El caso de un caso de Chihuahua de hace muchos años, yo creo que de 2010, si no mal recuerdo, donde una madre que fue justamente a la fiscalía de ahí de Chihuahua a hacer visible el caso de la desaparición y muerte de su hija, afuera de la misma fiscalía fue asesinada, ¿vale? ¿Qué nos permiten las redes sociales? Hacerlo desde una cierta comunidad y una cierta privacidad del espacio virtual y poder ahí seguir dando nuestro pie de lucha. Digo, parece que no hacemos nada en redes sociales, pero sí podemos hacer bastante. ¿Por qué? Porque en estos últimos años, las mismas instituciones, el Estado, los países en realidad, nos basamos ya más ahora sí lo que dice Lipowski, a través de las multipantallas y de lo que vemos a través de las redes sociales, que no necesariamente dan la realidad, pero sí construyen esta narrativa de realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace las redes. Entonces, digo, desde este espacio es lo que hacemos. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia que has tenido. Maestra Serena, ¿algo con lo que le gustaría cerrar esta entrevista? Bueno, en primera, diciendo que el trabajo que hacen los colectivos y las organizaciones como la de Eduardo, pues es el trabajo de visibilizar. Sin ese trabajo, la ley general de desaparición y la ley de víctimas no hubiera sido posible, ¿no? Y bueno, pues ese es un trabajo fundamental porque ponen en la agenda pública los grandes problemas de graves violaciones a derechos humanos, que no es cuantificable, pero es muy, muy, muy importante, ¿no? Ese trabajo es fundamental, el trabajo de las familias y de los acompañantes. Y para cerrar, me gustaría decir que tenemos una tarea muy importante desde las ciencias sociales, que es profundizar en la complejidad del fenómeno, que el comportamiento de la desaparición, cuando hablamos de que es diferenciado por estas diferentes intersecciones que tienen las personas que desaparecen, es que la complejidad es tal que implica mucho trabajo desde las ciencias sociales y que tenemos que seguir analizando y profundizando y poniendo nuestro granito de arena en entender para poder garantizar la verdad, la justicia, la reparación del daño a las víctimas de desaparición y otra cosa muy importante, la no repetición de estos hechos, ¿no? Debemos de dejar de naturalizar que la desaparición llegó para quedarse, no. Es algo que tiene que erradicarse de nuestra vida social. Con eso me gustaría cerrar. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Eduardo. Vemos que es importante entender también que ninguna desaparición humana tiene por qué ignorarse ni por la sociedad ni por las instancias gubernamentales, pero si bien, como ya lo comenta la maestra, ya lo estamos haciendo muy normal y eso, bueno, es un grave error. Ya estamos normalizando la desaparición, ¿no? Y eso es un grave error que se está cometiendo. Y pues todas estas personas que hasta el día de hoy están ausentes merecen ser buscadas, merecen ser nombradas y no convertirse en una cifra más. Me gusta cerrar con esta idea a manera de conclusión. Agradezco mucho la participación de ambos. Muchas gracias, maestra Serena. Muchas gracias, licenciado Eduardo. Gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación que vemos es un tema bastante delicado. Agradezco a toda nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate, y además pueden escuchar este episodio y episodios posteriores en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast.
Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Cajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, redacción de cápsula informativa su servidora Mariel Cabello, edición y ensamble Sofía Gamboa, diseño imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.